Vamos a hablar del inmofase. El inmofase es un módulo, es también un módulo de gestismo y de inmosuelo que sirve para fasear promociones, las que tengan mucho tamaño o mucha complejidad, y a diferencia del inmosensi, que entrábamos en el gestismo y luego íbamos a un apartado, una pestaña de cosas especiales, pues esto tiene su programita aparte, un programa que se llama pues inmofase, para variar. Bueno, básicamente la historia consiste en que cuando yo tengo una promoción compleja, bien porque tenga muchas tipologías, ya habrán visto ustedes que el gestismo me permite hacer oficinas o viviendas, libre o protegido, alquiler o cooperativas, pero no libre y protegido y cooperativas y oficinas. Entonces, cuando tengo una operación que es muy compleja o una operación muy grande, vamos a pensar de momento en 1000 parcelas, 1000 chalets unifamiliares, entonces no los voy a hacer del tirón, eso ya nunca volverá a pasar en la vida, pero bueno, de ilusión también se vive. Entonces, yo tengo una operación muy compleja, de 200 viviendas, y no quiero hacerlas de golpe, porque no tengo capacidad, porque no me da la gana, o por lo que sea, y entonces faseo la promoción, la reparto en varias. Y entonces lo que hago es que reparto con el criterio que ya veremos, pues por ejemplo, hago 100, luego hago 50 y luego hago otras 50. Y lo que tengo que hacer es establecer criterios más bien estratégicos de cuántas hago en primera fase y cuántas en segunda y cuántas en tercera. Bueno, cuántas fases hago lo primero, cuántas hago en cada fase, cuándo empiezo una fase con respecto a la anterior, cuando tengo hechas la mayoría de las ventas, cuando tengo suficiente financiación como para poder acometer la segunda fase sin pedir fondos adicionales, cuando se me está acabando la obra para que haya una continuidad en la obra. O sea, hay una serie de circunstancias de tipo estratégico que me van a convenir conocer para poder establecer ese periodo de fases. De manera que yo puedo financiar una segunda fase con los beneficios de la anterior, o pidiendo continuidad en ventas o en obra, o en un conjunto de todo. ¿Eso qué significa? Pues que tengo que me estoy moviendo en tesorería, me estoy moviendo en el tiempo. Cada una de las fases podrá ser económicamente viable, o sea, se ganará en cada una, a lo mejor se puede perder en alguna porque ya he ganado más en la otra, pero bueno, tendrán su parte económica en cuanto a presupuestos de costes y de ventas, pero no me puedo parar ahí, tengo que colocar la operación en el tiempo, tengo que obtener el saldo de tesorería y los famosos 36 meses y repartir, porque tengo que saber cuándo estoy empezando a generar ingresos adicionales en la primera fase, porque eso me puede dar idea para empezar la segunda, o cuándo estoy acabando la obra, o cuándo estoy acabando las ventas. O sea, tengo que llevar cada uno de esos estudios a la tesorería y al cash flow. Y una vez que los tenga, lo que tengo que hacer es juntar esas tesorerías, solaparlas y ver cuál es la tesorería conjunta. Y a partir de ahí, pues tomar decisiones. Adelanto el plazo de la segunda fase, lo empiezo unos meses antes o la empiezo unos meses después. O pido más capital, más financiación en la primera fase para financiar la segunda, o pido menos y luego pido más en la segunda, o en la primera hago 80 viviendas y en la segunda 70. O sea, una vez, por un lado, troceo y luego voy viendo cómo se comporta el conjunto y tomo decisiones sobre ese troceo. Puedo transferir viviendas de una fase a otra, adelantar plazos, en fin, cosas. Entonces, la mecánica es que yo planteo la operación base, 200 viviendas, la reparto en fases, hago cada uno de los estudios con el gestismo de esas fases, genero los flujos de caja, junto los flujos de caja, veo el resultado y tomo decisiones. Es un bucle. Y entonces, pues a lo mejor ya digo, la decisión puede ser adelantar la segunda fase o hacer... Y cada una de esas decisiones me va a implicar volver a retocar los estudios de gestismo. Porque si primero dije, voy a hacer 100 viviendas, 50 y 50, pero a la vista del resultado digo, pues como voy un poco apretado, voy a hacer 80, 70 y 50. Bueno, pues tengo que cambiar el primer estudio y el segundo.
porque el primero tenía 100 y el segundo 50. O digo, pues voy a pedir menos capital en la primera fase, menos préstamo, pero pedir luego en el segundo. Pues tengo que variar el primero y el segundo. O sea que cada vez que vea un resultado, un flujo de caja en conjunto, hasta que me quede satisfecho, tomaré una decisión que me implicará volver a hacer los gestismos y volver a generar el flujo conjunto. Entonces, esto es un poco de trabalenguas. Y en la mecánica del programa es un poco liosa porque voy a tener simultáneamente abiertos dos programas. Voy a tener abierto el InmoFase, que es solo una pantalla, pero está ahí, y voy a tener que ir abriendo cada uno de los gestismos y ir haciendo cosas en los gestismos. Entonces, si tengo dos fases será relativamente sencillo, pero si tengo tres y cuando estoy cambiando la primera y voy a cambiar la segunda y me llaman por teléfono, pues me vuelvo loco y ya no me acuerdo si estaba en la segunda o en la tercera. O sea que requiere un poquito de atención porque está uno como jugando con tres bolas a la vez. No tiene luego mayor complicación porque luego la mecánica es muy sencilla, pero y también pasa otra cosa. Si mi promoción se llama, pues no sé, Viñas del Carmen, pues será Viñas del Carmen fase 1, Viñas del Carmen fase 2, Viñas del Carmen fase 3. Y entonces cuando ya no sé si he cambiado Villa del Carmen F1, pero no he cambiado F2 y se me ha olvidado el F3. O sea, hay un poquito de trabalenguas en esto. Simplemente es una cuestión de estar un poquito atento, nada más. Con la misma manera de entender el programa, que es fasear 200 chales unifamiliares, que consiste en que hago gestimos por separado y lo junto, eso me abre el camino a dos cosas que son también muy interesantes, a tres incluso, que es que no tiene por qué ser el mismo tipo de producto en cada gestimo, son gestimos independientes. Estoy haciendo estudios de promociones independientes. Entonces, imagínense, por ejemplo, que voy a hacer un centro comercial que tiene 2 plantas de centro comercial, 4 plantas de garaje subterráneo y 2 torres. Una de ellas de viviendas para vender y la otra, la mitad de oficinas para alquilar y la otra mitad de loft. ¿Cómo le meto mano yo a eso? Pues tengo que trocearlo. Tengo que hacer un centro comercial que irá en alquiler. Tengo que hacer, eso será un gestismo. Otro gestismo será la torre de viviendas para vender. Otro gestismo será las oficinas para alquilar. Y otro gestismo serán los lofts para vender. Tendría 4 gestismos. Pero realmente yo voy a hacer esa operación de golpe. La cimentación va a ser la misma, la estructura la misma y voy a hacer las 2 torres a la vez. Entonces, las tengo que juntar, cada uno será una fase y las juntaré y lo único que ocurre es que probablemente mis plazos de inicio de las fases puede que sean el mismo o haya muy poca diferencia. Pero esto me permite, ya estoy con el programita, me permite gestionar operaciones que son muy complejas. Entonces, con el InmoFase, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos gestionar operaciones o muy complejas, como acabo de contar, o muy grandes. Y la idea es optimizar la tesorería. Si yo voy a hacer 200, vamos a suponer que necesite, por hablar así en números muy traperos, 50.000 euros de capital por parcela. Si hago 200 parcelas, pues 50.000 por 200. Pero para ese viaje no necesitamos alforjas. Si yo hago una primera fase de 50, con el capital social la saco adelante y con los beneficios de esa primera fase puedo hacer la segunda sin añadir capital social. Entonces, mi objetivo cuando faseo a veces es optimizar la tesorería, utilizar el menos capital social, los menos fondos propios y recursos ajenos que pueda. Entonces, también las opciones estratégicas que yo voy a tener que tomar son diferentes. No tienen por qué ser todas a la vez, ni tienen por qué ser unas mejores que otras. Puedo querer optimizar la tesorería, pero también puedo querer optimizar el ritmo de ventas, porque mi idea es que como vamos bien, ahora voy a hacer 50 viviendas de 200.000 euros, pero las próximas van a ser de 220.000 y las siguientes de 240.000. Entonces puedo querer establecer ese reparto con la idea de mejorar las ventas. O puedo querer hacerlo para que el constructor no se vaya. Cuando esté terminando ya entre los remates de la primera fase,
que empiece con la cimentación de la segunda, porque habré conseguido así unas condiciones de contrato mejores. O sea, que tengo que fijar una serie de ideas que no son, que son las que yo quiera, y establecer unas estrategias para repartir esas fases y las viviendas que voy a hacer en cada fase. A veces vengo obligado porque la torre de la izquierda del centro comercial tiene 80 viviendas y no hay nada que hacer. Pero una promoción de 200 chalets unifamiliares puedo hacerlo un poco como yo quiera. Bien. Entonces, repito porque creo que ya lo he contado, pero ¿cómo trabajamos con esto? Hay un programa que se llama InmoFase y ahí defino el estudio conjunto y cada una de las fases. Podemos hacer hasta 10 fases. Si hace falta hacer 15 fases, me lo decís y yo lo amplío. No creo. Pero bueno, como cada gestismo puede ocupar un máximo de 3 años, pues con 10 fases podemos irnos hasta 30 años de promoción. No creo que haga falta más. Pero en fin, si hace falta. Ya nos hemos jubilado, yo me he jubilado. Pero por eso yo la hago a 45 años y luego ya que venga otro IARREI. Bueno, quiero decir que tenemos mucha amplitud para fijar nuestras estrategias en cuanto al tiempo. Tenemos que repartir el total en cada una de las fases y además fijar cuándo va a empezar la segunda fase con respecto a la primera, la tercera con respecto a la segunda, etc. Hacemos un gestismo de cada fase y con esos varios gestismos que se manejan a través del programa InmoFase, obtengo los resultados, básicamente el cash flow, lo junto y veo. Todo esto también se puede hacer a mano. Lo que pasa es que el InmoFase me va a ayudar a generar los gestismos, me va a ayudar a guardar, etc. Mira aquí, por pararme a hablar, me ha quedado esto. Entonces, yo parto de que tengo unos datos iniciales, mis fases y tal y cual. Con el InmoFase reparto los solares y los usos y las viviendas y tal en cada uso y genero los gestismos. Esto realmente debería estar aquí, pero bueno, luego volvemos. Hago un gestismo de fase 1, el de fase 2, el de fase 3 y el de fase N. El gestismo primero tiene una peculiaridad, y es que yo no voy a ir al dueño del solar y le voy a decir, verá usted, como he empezado a hacer 4 solares, 4 fases, y la cuarta fase va a empezar dentro de 2 años, pues yo le voy a pagar a usted el suelo en 4 plazos, el último dentro de 3 años. No, el suelo hay que comprar el primer día. Y es una carga importante, pero entonces el programa reparte el coste del suelo en cuanto a presupuestos, en como yo le diga en cada gestismo, pero en cuanto a desembolsos, se desembolsa el día de la escritura y para los otros gestismos que van a empezar después, se considera la opción, si os acordáis del gestismo de compra-venta de solar, vamos, de adquisición de solar, que era solar ya adquirido. O sea, cuando yo hago la segunda fase, esa parte proporcional del suelo que compré hace 7 meses, ya la tengo, está en contabilidad. No tengo que pagar. El IVA lo pago el primer día, o lo que sea. Entonces, el programa me ayuda a generar esos gestismos con esas características y yo ya tengo que entrar a cada uno de ellos a particularizar cada cosa. No tienen por qué todos los costes de arquitectos ser el mismo en todas las fases, ni los precios de construcción, ni los de venta. A lo mejor en uno es de alquiler, a lo mejor el otro es vivienda protegida, que tiene sus precios determinados. O sea que son gestismos que en principio son independientes. El programa me los va a generar a partir de uno, pues para ahorrarme trabajo, para que no tenga que escribir todas las veces que voy a construir a 670 euros por metro cuadrado. Pero a partir de ese momento en el que me ha ayudado y me ha rellenado los datos, soy yo el que tiene que poner sus cosas. Porque si a lo mejor estoy haciendo 4 fases y la cuarta es de dentro de 2 años, no debería suponer que el coste de construcción va a ser el mismo de hoy, lo tendría que incrementar porque van a pasar 2 años. Y el precio de venta igual, en fin. O sea que genera los gestismos, me ayuda a generarlos y luego yo soy el que tiene que ir allí enredando. Entonces, una vez que he generado el gestismo, cada uno de ellos, vuelvo, exporto, esto es mal puesto, esto debería estar aquí abajo, pero bueno, exporto, cuando exporto, porque el InmoFase lo que tiene que hacer es ver el cash flow conjunto. El cash flow es unos resultados en una tabla que los tiene que sumar, y solaparlos a través de un cierto mes. ¿Cómo hace eso? Pues juntando los resultados, como he dicho.
exporta, y como la exportación ya es una hoja donde están los resultados, luego coge y la suma y obtiene el cash flow conjunto. Entonces, la mecánica que tenemos que hacer es que yo tengo que entrar a un gestimo en un momento dado, cambiar un dato, exportarlo, guardarlo para no perder esa información, hacerlo con todos los gestimos y luego volver al mismo fase para que me junte el cash flow. Me ayuda a eso. Eso es muy tedioso y muy repetitivo. El programa me ayuda. Yo le digo, guarda las fases, y entonces hace todo eso. Entonces, hay una especie de bucle en el que yo cambio datos, genero resultados, ya digo, esto debería, perdón, esto debería estar aquí realmente. Cuando tengo los resultados generados, el InmoFase genera el flujo de caja conjunto y veo qué pasa. Veo el flujo conjunto y de ahí decido cosas. Cambio plazo, vuelvo otra vez y vuelve la burra al trigo, vuelvo a cambiar el gestismo de fase 1, el de fase 2, los que sean necesarios. Vuelvo a exportar, vuelvo a generar el flujo de caja conjunto y veo los resultados y adopto una estrategia hasta que ya me quedo a gusto. Digo, pues ya está, ya lo he conseguido. Luego veréis que es más simple de lo que parece. Entonces, como he dicho, cada estudio puede ser distinto, libre, VPP o lo que sea, con diferentes costes. Y hay que hacer una mecánica de cambiar los datos, guardarlos y exportar. Y hay una opción del menú que me hace eso automáticamente, que es volver a fases. Cuando yo le digo vuelve a fases, guarda y exporta. Y así yo ya no me tengo que preocupar de acordarme, ¿habré exportado? ¿No habré exportado? Genero el flujo, lo estudio, veo qué ocurre y vuelvo a empezar. Si en esto hemos partido de que hay unos solares que vamos a desarrollar, o sea, hay unos solares y vamos a hacer, o repartirlo en varias fases, o que es un solar muy complicado. Pero también, si yo estoy haciendo un estudio de gestismo, podría ocurrir, un estudio de inmosuelo, por cada uno de los usos que voy a tener, si acordáis la semana pasada, pues tendría vivienda libre, vivienda protegida, terciario, vivienda protegida de un tipo, de otro, libre de uno, libre de otro. Puedo tener varios usos. Cada uno de esos usos me va a generar un solar diferente al menos. Si yo tengo 257 viviendas en altura, en 4 bloques, de ahí sale por lo menos un solar, a lo mejor salen 4, pero por lo menos uno. Entonces, hay una manera en que ese inmosuelo me puede resultar más fácil generar los datos de gestismo partiendo de ese inmosuelo, y es a través del InmoFase. Yo capturo los datos de un estudio de suelo y a través del InmoFase me genera todos los gestismos y ya a partir de ahí sigo trabajando. Es una cosa adicional, no es importante porque es casi más sencillo hacerlo a mano, pero existe la posibilidad. Y al hacerlo así, al hacerlo por este camino, lo que ocurre es que si alguna vez, o sea, a partir de estos usos que se han generado aquí, creo con el InmoFase cada uno de los solares y en la pantalla del InmoFase relleno los datos, genero los gestismos, se exportan y obtengo el flujo final. Esto me da una ventaja que no es de más importante, es que puedo contemplar todo el trayecto de la operación, desde que tenía suelo rústico hasta que acabo los solares. Eso ya empieza a formar parte de la ciencia ficción, pero si alguien me pide que le dé un estado de tesorería de aquí a los próximos 17 años, pues yo se lo puedo dar. No es que crea yo que sirva para nada, pero se lo puedo dar. Bien. Y lo mismo, ya digo, y eso me produce una tercera cosa que no estaba prevista. Como yo tengo un mecanismo que me junta estudios y me da un flujo de tesorería conjunto, esa puede ser mi empresa. ¿Cuál es el estado de tesorería de las 5 operaciones que tengo en la provincia de Córdoba? Pues yo he hecho los gestimos de cada una. Bueno, de las que tengo no, de las que tengo previstas hacer. Ya recordad que esto siempre es un estudio a futuro. Yo tengo 3 estudios a realizar, uno que va a empezar ahora, otro que va a empezar dentro de 8 meses y otro dentro de 15. ¿Y cómo sería la tesorería del conjunto? Pues a través del InmoFase, yo ya he hecho los estudios de gestismo, están hechos, pero puedo capturar a través del InmoFase cada uno de ellos y sacar la tesorería conjunta.
es una adicción, no es para lo que se hizo este módulo, pero también me vale. Si quiero ver un poquito el conjunto de mi empresa, pues puedo. Hasta 10 puedo meter. Bueno, esto nos produce un poquito de grigay en cuanto a nombres. Ahora ya lo vamos a ver más despacito. Veréis. Yo voy a tener la promoción, pues no sé, Mezquita. Y va a estar Mezquita, va a ser un archivo que va a tener el conjunto de las fases. Pero luego voy a tener Mezquita fase 1, Mezquita fase 2, Mezquita fase 3 y Mezquita fase 4. Y cuando genere las exportaciones, voy a tener ex Mezquita F1, ex Mezquita F2, ex Mezquita F3. Entonces, eso es un poco de follón, porque antes con un gestimo es un archivo, pero ahora son muchos archivos. Entonces, tengo que tener claro dónde los tengo. Entonces, el global, el ejemplo global, Mezquita, es un archivo muy pequeñito que se guarda en la carpeta fases. Esta carpeta está a la misma altura que estudios, que exporta y que los programas. Y se va a llamar el nombre Mezquita 1, porque también puede haber versiones, fases. O sea que yo cuando de mi estudio global habrá un archivo que se llamará Mezquita 1 fases y estará en la carpeta fases. Cada una de esas 3 o 4 fases que voy a crear estará en la carpeta estudios, pero a su vez ahí hay una subcarpeta que se llama fases. Y en cada una de esas estarán Mezquita fase 1, Mezquita fase 2, Mezquita fase 3, Mezquita fase 4. Como de estos estudios de gestimo, cada uno de estos es un gestimo. Este es un inmofase. Cada uno de estos es un gestimo. Cada uno de estos voy a necesitar generar archivos de exportación continuamente. Esos estarán todos en la carpeta exporta. Exporta es un sitio donde se volcan. Pero se van a llamar todos ex, porque todos los archivos de exportación se llaman ex, con su nombre. SGEM 1, SGEM fase 2, SGEM fase 3, etc. O sea que es un poco lioso en cuanto a nombres, pero la otra alternativa es llamarle cosas distintas y ya acabar más loco aún. Se puede, o sea, yo puedo cambiar los nombres de las fases, pero en principio el programa me los propone así, me va a proponer el nombre básico, F1, F2, F3, F4, y luego versión 1, versión 2, etc. Porque de esto, evidentemente, cada gestimo puede tener más versiones. Esto se puede liar hasta el infinito. Nosotros cuando juntamos las fases, las hacemos sobre una en concreto. O sea, no vamos a juntar la versión 1 de la fase 1 con la versión 3 de la fase 2, porque entonces ya no sabemos ni lo que estamos haciendo. Pero como poderse se puede. Bueno, pues ahora ya hemos terminado. Hemos terminado la parte del PowerPoint, quiero decir. Esto se lo quedan ustedes para recordar. A la vista de lo que he contado, creo que entenderán que conviene leerse el manual, que está contado esto mismo, pero en fin, un poco más sintético. Digo, perdón, menos sintético. Entonces ya vamos a... Al lado del icono rojo. En el monitor. ¿Este? Este. El siguiente. Aquí. Ah, este de aquí. Sí. Ah, vale. Muy bien. Bien. Vale. Entonces, como siempre, en nuestra parte en Gestimo, nosotros aquí tendremos...